Ahora sí, bueno, vamos entonces el día de hoy, como muy bien lo ha mencionado Carla, vamos a ver nosotros la importancia y los factores, primeramente, que tienen que ver con estos problemas del neurodesarrollo en la primera infancia, ¿no? Ya que vemos que cada vez están incrementando algunos casos con estos problemas en neurodesarrollo. O de repente ya lo estamos de alguna forma también nosotros identificando de manera más asertiva dentro del control de crecimiento y desarrollo y dentro de la intervención del paquete integral del niño. Antes de iniciar a hablar de los factores, vamos primeramente a conversar un poco acerca de qué trata el neurodesarrollo infantil y conocemos que prácticamente el desarrollo infantil tiene que ver con este proceso continuo y que de manera extraordinaria tiene una complejidad en varios aspectos, en la parte biológica, psicológica y en las habilidades y el entorno social, que se van a conformar o confrontar de manera progresiva, buscando la independencia y la libertad del niño para poder socializar de manera satisfactoria con el entorno. Esto va a ayudar a que el niño pues pueda llevar una actividad progresiva y también de acuerdo a los procesos del desarrollo que tenemos que el niño va desarrollando de manera secuencial, sistemática, progresiva, buscando la independencia, ¿no? Del niño o la niña, pero también el niño aprende de lo más simple a lo más complejo. Ahora, la importancia de nuestro cerebro, porque tiene que ver con estos problemas del neurodesarrollo que van a ir enfocados con el cerebro humano. Acá vemos realmente las dos partes, dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Y cada uno de ellos pues tiene mucho que ver en este proceso. Es lo que nos comanda todo el sistema, todo el cuerpo y todos los sistemas, en el cual tenemos nosotros que prepararnos y lo vamos a ver más adelante dentro de los factores que tenemos. Y uno de ellos, por ejemplo, es los factores que vamos a encontrar nosotros durante el parto, ya que muchas veces tenemos que los niños pueden hacer con caput, con cefalematoma, ¿no? Y hay que ver cómo esto puede de alguna manera de repente afectar a alguno de los hemisferios, viendo qué es lo que sucedió en el camino y de acuerdo al lado, al lóbulo que está afectado, puedan verse intervenidos en alguna de estas áreas. Vemos que en el hemisferio derecho se encarga de todo lo que es la intuición, la imaginación, el sentido artístico, esa habilidad que tenemos nosotros con lo que es la música, el control de la mano izquierda, porque es la parte, el hemisferio derecho comanda todo el lado izquierdo, ¿no? También como la percepción tridimensional que tenemos, cómo vemos las cosas. Mientras que el hemisferio derecho está más allá de lo que es la parte racional, el pensamiento lineal. Y aquí vamos a ver la parte numérica, la parte científica, la escritura, el lenguaje hablado, pero también así como el razonamiento. Entonces, el hemisferio derecho principalmente tiene que ver con el pensamiento lineal y aquí tiene que ver con el control de la mano derecha, así como lo que es el lenguaje escrito y hablado. Y a veces decimos, no, mi niño me entiende todo, pero mi niño no me puede pronunciar, porque muchas veces no dejamos que la parte de los hemisferios puedan ir desarrollando y estamos haciendo lo que comprendemos a nuestros niños, ¿no? Y no lo dejamos que prácticamente el niño se esfuerce porque estamos trabajando con este lenguaje de modos. Importante conocer y hablar acerca de la plasticidad y la capacidad adaptativa que tiene el sistema nervioso para poder regenerarse de manera anatómica y funcionalmente. Estas tienen que ver mucho con la parte de las influencias ambientales, con la parte de lo que es la parte genética, también con todo el entorno familiar y ambiental, así como también estos crisis que se puedan dar durante un apego. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros, dentro de la primera infancia, hay procesos o etapas que nos van a ayudar a producir estas sinapsis que se van a ir vinculando, preparando. Dentro de ella tenemos nosotros lo que tiene que ver con lo que es los factores genéticos, ambientales, fisiológicos, para que esta plasticidad neuronal se da. Se dice que dentro de los 1000 días de vida o los primeros años de vida, podemos nosotros lograr que el niño pueda producir y conectarse hasta 700 conexiones neuronales por segundo.
Realmente es una maravilla. El niño nace con una esponjita blanquita y conforme va pasando el tiempo, con el entorno favorable, seguro, una empatía, ¿no? Y estos determinantes ambientales van a ayudar a que podamos ir mejorando y disminuir esos factores determinantes que puedan conllevar de repente a un problema de neurodesarrollo y desarrollar esta plasticidad cerebral. Importancia. Una de las intervenciones importantes que nosotros hacemos dentro del control de crecimiento y desarrollo tiene que ver con lo que es la medición periódica del perímetro cefálico. Para yo poder tener una señal de alarma dentro de lo que es la medición del perímetro cefálico a los niños hasta los 5 años de edad, es importante considerar, ¿no?, que esta medición debe ser primero adecuada, periódica, en cada uno de los controles, ¿no? Debemos saber nosotros que el niño pues nace con un cerebro en pleno crecimiento, que se va desarrollando y que al inicio va a pesar 350 gramos. Pero cuando el niño llega a cumplir un año, ¿no?, al igual que el peso de nacimiento llega a triplicarlo en cuanto al cerebro, podemos decir que se llega a duplicar, a pesar hasta 700 gramos, ¿no? También nos va a identificar o nos va a brindar esta orientación en el cual que así como crece en tamaño y duplicación de peso, vamos a ir viendo este crecimiento acelerado en el cual se va formando el sistema nervioso central, ¿no?, dentro del primer año de vida. Y por eso es muy importante que nosotros, además de medir, verifiquemos que este perímetro cefálico está acorde a la edad y a las semanas que tiene el niño. Vamos a compartir este pequeño video que nos va a ayudar a poder ver algunos criterios en la primera infancia que tienen que ver justamente cómo el cerebro del niño se va a desarrollar, ¿no?, en los primeros 3 años. Magister Margarita, Magister Roxana, disculpe. No Dime, logramos dime. escuchar su, A ver, perfecto, a ver, su. déjame ver. No sé, a ver, déjame ver un ratito, un ratito, a ver, vamos a ver qué raro. Ay, sí, perdón, no tenía el audio. Ok, vamos a ver un ratito. Ya, a ver, ahora sí. Cerebral del niño. A ver, Desarrollo cerebral ahora. del niño. Ahora sí logramos El escuchar. cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. Bueno, ¿y por qué he presentado este video que tiene que ver justamente con la parte de lo que
habrán educadores, porque realmente nosotros vemos que la gran mayoría de horas, además que el niño está con bastante tiempo, desde que nace está con una enfermera, luego pasa a lo que es el control, en promedio de una vez al mes, al inicio, ¿no? Del primer año y en el recién nacido, pues lo tenemos en los 4 controles y así vamos acumulando número de horas, pero el otro gran número de horas que pasa el niño es en el nido, en la escuela y otro gran grupo es con el cuidador. Y hablamos de aquí de educadores porque el niño aprende jugando y aprende justamente con este entorno. A veces dejamos al niño, el niño está jugando, cierto, pero está jugando solo. No hay un acompañamiento, una observación, una indicación. Y a veces vemos que el niño deja todo tirado, ¿no? Es así, todo botando. Se cansó de un juguete del otro. Y ni siquiera pide ayuda al cuidador, a la mamá, porque siempre en casa está solo. Hay que observar cuando el niño va al consultorio en la hora de juego, si realmente este niño aprende a jugar en contacto con el adulto y explorar lo que necesita y comunicarse. Muchas veces vemos que el niño sí está jugando, pero prácticamente a veces no mira los ojos, está leyendo los juguetes o está esperando de repente que le comuniquen qué cosa hacer para poder, sin explorar el juguete de manera independiente. A veces le damos un juguete a la mamá y le decimos, puede coger algún juguete del área de juego. Y la mamá no espera que el niño explore el juguete, le dice, jala aquí, pon acá. No deja que el niño tenga autonomía para poder explorar y desarrollar esas habilidades que el niño puede tener. Y dentro del desarrollo del niño, estas diversidades que pueden existir, tenemos algunos psicólogos pediatras, ¿no? Dentro de ellos, que también tiene que ver con esta valoración del desarrollo. Y uno de los teoristas, pues tenemos a Gesell, en el cual él hablaba de este proceso continuo que iba evolucionando de manera progresiva y que determinaba ciertas conductas, que estas conductas tenían que ver mucho con la edad del niño, pero también podían aparecer de repente de manera tardía una maduración producto de un retardo, por ejemplo, en la maduración. Los niños prematuros, por ejemplo, no tienen un mismo ritmo de velocidad en la maduración. Por eso es que cuando evaluamos a un niño prematuro, tenemos que hallar la edad cronológica corregida. Y para Hessel, pues él dividía esta conducta en áreas. Una de ellas con el área motriz, ¿no? El área adaptativa, el área de lenguaje, de personal social, así como la motricidad fina, y que íbamos incorporando con un test o con un screening, ¿no? Que podían realizarse para poder ver ciertas habilidades que se estaban realizando. Y para Piaget, él hablaba pues de que esta etapa en la cual el niño, la primera infancia, iba construyendo. ¿De qué manera? De manera repetitiva, ¿no? El esquema, iba construyéndolo, iba aprendiendo de acuerdo a cómo construía principalmente la acción del niño, el entorno. Era muy importante ese acompañamiento, esa área de juego, ese momento en el cual el niño pues está descubriendo cada una de estas etapas y que además iba buscando y comprendiendo de manera autónoma estos juegos que iba construyendo, ¿no? Con el aprendizaje diario. Para Watson, John Watson nos decía que había que tener una importancia de acuerdo al ambiente que desarrollaba el niño, que compartía el niño, para poder ver justamente este conductismo que tenía que ver con este reforzar este conducto de aprendizaje con el medio ambiente. Entonces el niño pues aprende viendo, observando, repitiendo, ¿no? De este entorno favorable y que hay que enseñar también a que de repente separe lo que no debemos realizar, ¿no? Y para Vygotsky, hablaba ya él de la experiencia social, este vínculo afectivo, esta parte social que a veces decimos, uy, mi hijito, qué tranquilito, ahí donde lo dejo se queda. Habría que observar qué está pasando. De repente la mamá no permite que el niño explore, juegue, se ensucie. Yo les digo, mamitas, ¿su niño están comiendo solo ya? Ay, no, licenciada, se va a ensuciar. Yo le doy de comer. Entonces el niño todo mira a la mamá cuando va a coger, porque de repente cuando el niño quiere coger, mete la mano en la comida, coger las cosas, la mamá dice, no, deja. Ya estamos creando ese obstáculo, esa barrera, en el cual va a impedir en algún momento que el niño empiece a descubrir las cosas con su entorno y construir lo que está aprendiendo este aprendizaje, ¿no? Vygotsky nos dice que el estado de conciencia
se va a generar a través de la experiencia social, ¿no? Y la conciencia individual que se aprende desde afuera. Nosotros vemos en el entorno y empezamos a repetir. De repente en un momento no sabíamos, no podían, por ejemplo, comer las costumbres, ¿no? Que vienen cada uno con una costumbre. De repente vamos a un país y él no comí las pastas y allá hacen pastas. Y empiezo, ¡ay, qué rico! Mira cómo está. Y el verme me hace repetir, comer, interactuar y hacer lo que estamos viendo. Los trabajos de Vygotsky tenían que ver con esta función mental, pero que principalmente iba a ver entre el pensamiento y el lenguaje. Va a ir de la mano, ¿no? No es que mi niño se demore en hablar porque el papá era igual, pero ¿qué hacemos nosotros para que revertir de repente, ¿no? Y que el niño no sea como el papá y que en un primer momento podamos desarrollar ciertas habilidades para que el niño de repente vaya de la par y de la mano con las intervenciones que debería realizar. El simple hecho que el papá no haya hablado a una determinada edad y que se demoró y que solo señalaba porque la mamá dice, me comprende todo, no estoy dejando que explore en mí, ¿no? Y que desarrolle estas habilidades de condición con el medio social. Sácalo al parque. Ahora vemos que muchas madres ya pues, yo le decía, los parques están vacíos. Y antes de la pandemia veía mensajes en el Face que decía, busco niños para jugar en el parque. Y luego pues eso también se fue disminuyendo justamente con la etapa de la pandemia que ya pues da temor a salir. No solamente porque no nos gusta ir al parque, ya cambiamos ese tipo de juego por otros más sedentarios, sino también porque de alguna manera, en algunas ocasiones, pues también el asalto, ¿no? La delincuencia que existe en la jurisdicción, que nos limita un poco, pero tenemos que tratar que, bueno, los padres pues salgan con nuestros niños y busquen que se relacionen entre ellos. Los problemas del neurodesarrollo infantil tienen que ver con que puede producir o se van a presentar cuando hay daños en el cerebro, ¿no? Y que esos daños o patrones que se van a ir dando de manera muy especial, eh, a veces tiene que ver con algo que ya el niño logró y la dejamos de hacer de un momento a otro. Yo conté a la vez interés, pero ahora ya no. Yo pedía, tenía 10 palabras que pronunciaba y ahora ya no, me olvidé. Estas habilidades que en algún momento las dejé de hacer, tengo que prestarle mucha atención. ¿Qué está pasando? Esa sí es una señal de alerta. Mientras que tenemos niños que de repente hay habilidades o hitos que aún no lograron, pero que cuando nosotros no lograron los hitos, pero cuando nosotros iniciamos de alguna forma a estimular para que desarrollen ciertas habilidades, el niño de un control a otro, de una sesión a otra, el niño va mejorando, recuperando ciertas actividades, ¿no? Hay algunas alteraciones del neurodesarrollo que para esto tiene que ver con algunos mmm, problemas que se van a presentar. Dentro de ellos está el área social, ¿no? Que tiene que ver cómo me vinculo con mi entorno. El área motricidad, que tiene que ver con el movimiento. El área social, cómo yo me comporto con el entorno en la sociedad, ¿no? Si sé jugar, estoy ahí, puedo sobrellevar las actividades. Y la parte visomotor, que tiene que ver ojo-mano, ¿no? La parte de coordinación. Para poder evaluar el neurodesarrollo infantil tenemos que ver algunas áreas de las etapas que el niño tiene, ¿no? Cada actividad, área, tiene que ver con la edad también del niño. Algunas baterías o algunos test los desarrollan por áreas, otros lo identifican o lo seleccionan por hitos del desarrollo. Vamos a hablar ahora de las áreas. Nosotros tenemos dentro del test del EDP para niños de 0 a 2 años, que lo vamos a ver también más tarde, tiene que ver y nos habla ahí también de áreas. Área motora, coordinación, lenguaje social. Muy similar, ¿no? A esta evaluación del neurodesarrollo infantil. Esta guía o evaluación o patrones de evaluación tienen mucho que ver con el instrumento, la edad del niño. Se evalúan de manera individual también, no de manera grupal, para poder identificar señales que de repente puedan estar afectando, ¿no? El desarrollo infantil del niño. Dentro del desarrollo sensorial, pues tiene que ver cómo se van a ver afectados lo que son los sentidos, ¿no? Que muchas veces
el sinestésico, el vestibular, el gustativo, el olfativo, ¿no? El táctil. Tenemos que ver cómo van a presentarse como unas señales de alerta de manera sensorial cuando este no se ha desarrollado. En el área motora tiene también que ver con el movimiento. No, pero me van a decir, pero mi hijo caminó a los 10, 11 meses. ¿Y qué sucedió para que el niño camine? Lo tuve en el andador, no dejaba que gatee y estaba totalmente todo el tiempo poniéndolo del pie, que se ponga de pie con apoyo, pero no dejamos que el niño desarrolle estas destrezas. Y a veces se ven afectados de alguna manera lo que es el movimiento. ¿Qué actividades podríamos decir que puedan poner en riesgo el desarrollo motor? Cuando el niño está mancuerdados con esas mantas que no permiten el movimiento libre, y hay que decirle, tu bebé en la barriguita, en el vientre materno, estaba en agua, estaba en pleno movimiento. Ahora el niño que salió tiene que adaptarse justamente a estos áreas o actividades. Por lo tanto, debo tenerlo suelto, con ropa cómoda. Si el niño está muy apretujado, con sus jeans todos bien apretados, a la moda, pero bien apretados, entonces no va a poder hacer ciertos movimientos. A veces el niño salta de una etapa a otra, es decir, eh, tiene que ponerse de pie o caminar de una mano para la edad, pero aún no lo logra. Pero yo tengo que ver si es que para que se estimule esa habilidad o esa actividad, primero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que considerar siempre y cuando, ¿no? El niño puede voltearse, girar, sentarse. Hay un acompañamiento de la cabeza con el tronco, pero muchas veces el niño está con ropa tan ajustada como les mencionaba, que realmente no puede desplazarse ni moverse. Puede que el niño camine hasta antes del año, como alguna mamá me decía, pero es un niño que todo el tiempo está sostenido, cogido para no caerse, mientras que un niño que gateó, se sentó, hizo giros, hizo todo lo que le corresponde a la edad, de manera progresiva, sin saltarse en ninguna de las etapas, pues este niño va a desarrollar mejor esta habilidad motora, ¿no? El área del lenguaje tiene que ver con la comunicación expresiva y comprensiva, porque yo puedo comprender y no expresar, y poder desarrollar cada una de estas habilidades, ¿no? De acuerdo a la edad también que corresponde. Y el desarrollo de la socialización o social, que tiene que ver con un entorno favorable, ¿no? Para poder ir mejorando ciertos criterios con el entorno y la comunidad. Yo les he hablado de algunos factores, pero ahora vamos a hablar de los factores biológicos que también van a influenciar de alguna manera en este proceso del neurodesarrollo. Ahora, dentro de este desarrollo tenemos que conocer primero el desarrollo normal. Ese desarrollo normal que tiene que ver con algunos determinantes. Esos determinantes pueden ser exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos, ¿no? Tenemos la parte de los factores prenatales, perinatales, postnatales, y por esto yo tengo que considerar y evaluar una buena historia clínica en que pregunte cuáles son los determinantes o factores que se presentan, qué patologías, enfermedades, exámenes de laboratorios que se puedan ir presentando. También vamos a ver nosotros, ¿no? Algunos factores que tienen que ver con la parte genética, ¿no? Y los factores que tienen que ver con la relación y el vínculo socioafectivo, así como las comunidades. Imagínate, nosotros tenemos de repente comunidades cerradas de consanguinidad, ¿no? De acuerdo a los factores o grupos, ¿no? De sangre, que de repente este grupo sanguíneo vamos a ver que se puedan ver más vinculada el número de casos de problemas de neurodesarrollo, a ver si están asociadas al grupo de sangre o no. Dentro de estos factores endógenos vamos a encontrar dos. Los factores poligénicos que tienen que ver con la parte cultural, porque de repente por la cultura yo digo, mira, ¿sabes qué? En mi casa, pues nosotros no acostumbramos a que el niño se vea en el espejo, que esté caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo estas comunidades cerradas que tienen que ver con el grupo de consanguinidad, si es que alguien de mi familia presenta algún factor endógeno, ¿no? Luego tenemos algunos estímulos y de los estímulos que se van a poder brindar o estimular para que este niño pueda tener y desenvolverse de manera
muy favorable en el neurodesarrollo, vamos a evaluar la estimulación psicosensorial que nos va a ayudar a identificar justamente, a reforzar los sentidos que nos van a dar y van a contribuir a la mejor desenvolvimiento del niño en la parte sensorial, gustativa, táctil, ¿no? Visual, auditiva, ¿no? Luego tenemos esta estimulación afectiva. Y cuando yo hablo de la estimulación afectiva, estoy hablando netamente de lo que significaría un apego seguro, la caricia, el lenguaje, la comunicación, este vínculo, relación madre-niño. Y yo diría que ahora es el trinomio, ya no binomio. Papá, mamá, niño. Este trinomio que tiene que verse de alguna manera favoreciendo este vínculo. Luego tenemos estas posibilidades educacionales, cuánto tiempo estoy yo, ¿no? Que de alguna forma con mi niño, que puedo estar desarrollando ciertas habilidades o capacidades que de repente no las estoy haciendo, ¿no? Para ver cuánto el niño desarrolla y aprende. A veces la cantidad de demanda de los niños hace de que el niño se distraiga muy fácilmente y eso es claro y normal. No por eso voy a decir, no es hiperactiva, no. Tengo que ver yo estos factores primeramente. Con quién se queda, sale, no sale, a qué juega, qué están haciendo. Entonces, esta vinculación de la relación madre-niño nos va a ayudar a desarrollar, a mejorar esta parte afectiva, ¿no? De la comunicación e interacción. Y la parte de las posibilidades educacionales tiene que ver con cuánto yo le enseño, qué cosa es lo que yo hago, y pueda disminuir alguna carga genética que se pueda haber presentado. Bueno, dentro de los servicios médicos que tienen que ver con estos factores que influyen en el neurodesarrollo, ¿no? Normal, tiene que ver con la parte cultural, psicológicos y socioculturales. A veces dicen, no quiero, eso no como, mi religión no me permite, yo no hago tal o cual cosa. Tenemos que ver estos determinantes para poder negociar con la madre y podamos de manera progresiva de repente ir favoreciendo, ¿no? Esta conexión afectiva de la madre y el bebé. Acá he colocado algunas investigaciones, ¿no? Que de alguna manera me pueden ayudar a desarrollar algunos criterios. Yo les mencionaba algo hace un momento de lo que era el grupo de consanguinidad, grupos cerrados por consanguinidad. Encontré algunas investigaciones y una de ellas es dirigida por la doctora Mary Guzmán, en el cual ella hizo un estudio, ¿no? En el que demostraba que existían algunos grupos sanguíneos que de alguna manera podían ver influenciado un riesgo cardíaco. No siempre, pero puede, o sea, ya tengo un riesgo. También decía que esta investigación, al terminar, se resultó que los problemas cognitivos, ¿no? Así como el de Labra, que podía llegar a un 6%, ¿no? Tenían mucho que ver con el aspecto de adaptación, con esta población global que se está presentando y que además tienen hasta un 82% para poder proporcionar las dificultades como la memoria, el lenguaje y la atención. La misma investigación nos habla también del grupo sanguíneo O. Dice que aquí hay menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero también es importante que podamos suponer nosotros que exista una protección en los derechos, ¿no? Y la protección del cerebro para estas investigaciones, viendo el estudio en el cual veíamos que aproximadamente se analizaron más de 30.000 ciudadanos entre 45 años aproximadamente, y que cuando ellos evaluaban a este grupo AB, ¿no? El grupo factor AB, podíamos encontrar que ellos en la adultez, miren, podían tener algunos problemas de memoria, así como la atención, ¿no? Por eso es importante ver el acompañamiento cuando existen no el grupo de sangre universal, sino otros grupos de sangre que también se ve afectado hasta lo que es la parte de la ictericia, ¿no? Dependiendo el grupo que podríamos tener, ¿no? Entonces, algo hablamos de los periodos críticos del neurodesarrollo. Dentro de ellos, pues yo tengo que aprender a ver qué es lo que el niño va a desarrollar para que este cerebrito, esta masa humana,
que es la que me va a liderar todo mi cuerpo, todo mi organismo, cómo se van a ir conectando estas afecciones que pudieran presentarse en el transcurso de su niñez. ¿Por qué son tan importantes los primeros 1000 días de vida? Es el periodo más significativo de una persona que puede diferenciar toda su vida. Sin el cuidado y atención apropiada durante los primeros 3 años de vida, el desarrollo puede ser afectado de manera irreversible. La inversión en la primera infancia es la clave para el desarrollo humano y económico de una nación. Evidencias científicas. En los primeros 1000 días de vida se produce la mayoría de circuitos y conexiones neuronales que definen el lenguaje, las emociones, las formas de socializar y la afectividad. Las capacidades que no se estimulan y refuerzan en esta ventana de tiempo serán imposibles de desarrollar en la vida. La nutrición. La Organización Mundial de la Salud recomienda 6 meses de lactancia materna, una buena nutrición y, lo más importante, debe ser proporcionada con mucho amor. La estimulación temprana apropiada. Se da en un ambiente familiar armonioso y con condiciones ambientales favorables. ¿Qué sucede si no hay condiciones apropiadas durante la primera infancia? Experiencias negativas repetidas como el maltrato físico o psicológico, la falta de estimulación o afecto, la pobreza, una nutrición deficiente y otras situaciones conflictivas generan estrés o la muerte de las neuronas y el menor desarrollo infantil integral. Se ha comprobado que el estrés infantil causa afección a los circuitos cerebrales, miedo y ansiedad al ingresar a la escuela frente a experiencias nuevas, problemas de conducta y aprendizaje, menor desarrollo del lenguaje, hiperactividad, problemas de salud mental y bajo rendimiento académico. Las ciencias sociales demuestran que, desde la gestación y en el desarrollo temprano del niño o niña, influye directamente su entorno, las condiciones de vida, la educación de los padres, el entorno físico y social en donde el niño nace, crece, juega y se educa. Los estudios económicos demuestran que la pobreza de las familias desencadena riesgos que influyen en la infancia y pueden desembocar en menor disposición para ir a la escuela, deserción escolar, menores calificaciones para el mercado laboral, un empleo precario y bajos salarios. Asimismo, estos fenómenos pueden resultar en problemas de desadaptación social y marginalidad. En conclusión, un ambiente favorable, más una estimulación apropiada, más el afecto y nutrición en los primeros 3 años de vida es igual a un adecuado desarrollo cerebral para crear las bases de seguridad y confianza para toda la vida. Bueno, entonces los 1000 días de vida que vienen a ser toda la etapa gestacional hasta antes que cumplan los 3 años de vida es muy importante, pues que aquí nosotros vamos a formar las bases, los cimientos para toda su etapa de maduración en la adultez, pero hay que intervenir ahora. Decimos que si nosotros tenemos una alimentación saludable, un apego seguro, van a disminuir primero las deserciones escolares, va a disminuir las de nutrición, van a disminuir, ¿qué cosa? Lo que es los delitos, porque al tener mayores posibilidades y mejores ingresos, podemos revertir, ¿no? Desde 4 a 9 dólares por cada persona, porque no hay que trabajar ni gastar en lo que es la rehabilitación. Ahí es el retorno, cuando nosotros tenemos la identificación oportuna para que disminuyan las secuelas y exista mayores posibilidades laborales y mejores ingresos económicos. Tenemos que conocer un poco acerca del neurodesarrollo en estos inicios de la primera infancia. Y hay que trabajar desde cuando yo tengo un adolescente y que la voy a preparar y le voy a decir las consecuencias y los riesgos de poder tener un embarazo, ¿no? En la edad adolescente. El cuerpo, desde el cuerpo que no está listo para poder tener y encaminar un parto seguro. Entonces, en cuanto a lo que vemos nosotros, es el trabajar desde los finales del segundo mes y el tercer mes. Se van a iniciar aquí algunos eventos complejos que se van a relacionar con el cerebro y el desarrollo cerebral del niño. Por lo tanto, el que yo hable con el adolescente
y pueda trabajar el retardo de una relación sexual temprana para disminuir los riesgos en los embarazos en adolescentes, el bajo peso al nacer, la prematuridad, pues van a disminuir también estos problemas de neurodesarrollo que se pudieran desencadenar en algún momento. Ya vemos entre el segundo y cuarto mes de la vida uterina, tiene que ver con la parte de lo que es la parte ventricular, y aquí se va a producir la multiplicación de la neurona, que es la neurogénesis. Entonces, el que esta gestante, pues, tenga una adecuada nutrición, que no tenga anemia, que esté llevando un parto tranquilo, saludable, en compañía de la familia, pues vamos a mejorar también, ¿no? Disminución de estos riesgos, produciendo así un crecimiento intrauterino muy favorable en este niño, disminuyendo también estos problemas neuronales. Lo que es el tercer y quinto mes de gestación, aquí se va formando la parte del ventrículo y del tubo neural, ¿no? Con la formación de las diferentes capas de la cabeza, que le llamamos nosotros, y a esto se le llama migración neuronal. Hay otra organización neuronal que tiene que ver con la organización que se va a ir dando acá en lo que es eh, la absorción de las dendritas, en el cual vamos a ver cómo estas neuronas se van a ir conectando con esta sinapsis. Y a este sinapsis que se va a ir presentando en el niño, o las conexiones neuronales que nosotros vamos viendo, que van a empezar a establecer estos circuitos a partir del séptimo mes, y que van a ir disminuyendo si es que no hubiera ninguna complicación, ¿no? Estas conexiones, y que no exista alteración en este retraso del desarrollo, ¿no? O como el retardo mental que se puede ir presentando de repente, desde la parte de la gestación, ¿no? Tenemos nosotros acá lo que es el recubrimiento de las conexiones y la mielización neuronal. Aquí vamos a ver ese recubrimiento que vemos acá, ese recubrimiento que va a dar a otras conexiones especializadas, buscando esta transmisión o esta conexión que se va a dar desde el momento del alumbramiento hasta la parte postnatal, y que el niño lo va a ir desarrollando dentro del primer año de vida. Buscando el niño el perfeccionamiento. Intenta girar, no lo logras, vuelve a retroceder, vuelve a tocar un punto, puede llegar a otro punto hasta que lo logre. Repetición es donde el niño busca perfeccionalizar cada día mediante el juego, ¿no? En realidad vemos nosotros que la etapa del embarazo y estos periodos vulnerables que se van a dar, es importante que trabajemos nosotros con lo que es la etapa embrionaria y gestacional, buscando que este embarazo sea un embarazo seguro, ¿no? Un embarazo seguro, en el que podamos enseñar a la gestante qué tan importante es prepararnos para esta llegada de este bebé, evitar lo que son las infecciones, evitar lo que es el, el embarazo, prematuridad, el tiempo, espaciamiento entre embarazo, entre niño y niña, disminuir esta carga de repente genética que se van a venir con el niño ya, pero que nosotros podemos disminuir. Si bien es cierto, la genética no la podemos modificar, pero sí podemos nosotros de alguna manera corregir y disminuir los factores ambientales, ¿no? Culturales, y también lo que tiene que ver con los determinantes de la salud. Sabemos que los primeros 3 meses de la gestación es muy importante porque se van a formar el corazón, el cerebro, la médula, ¿no? Y que posteriormente ya vemos que a partir del quinto mes tiene que ver cómo va a ir viendo también el crecimiento del niño en lo que es la talla, pero también se va a ir formando el desarrollo según la parte eh, de la proliferación neuronal, así como la migración y la organización con la sinapsis en este periodo hasta el alumbramiento. Y de ahí una gran velocidad en el primer año, en el cual el niño está en pleno aprendizaje y va a absorber todo lo que el niño nosotros le damos, de manera favorable o desfavorable. Este periodo, ¿no?, que está prácticamente en la etapa gestacional hasta los 2 años de vida, es el periodo de vulnerabilidad, que si yo dejo al niño llorar y no atiendo cuando el niño tiene hambre, estoy creándole una crisis al niño, que con el tiempo vamos a llamar
¿no? Que hay un estrés tóxico. El niño va a decir, ¿para qué llamo a mi mamá si mi mamá no me escucha, no me entiende y me deja solo? Entonces, cuando el niño está hablando en casa, tú estás, y la mamá está en el celular, está mirando a otro lado y no le contesta al niño, no le responde, el niño se siente solo. Empieza el niño a aprender a solo estar en una pantalla, no conoce ya la voz de la mamá. Entonces, no estamos dejando que este periodo de vulnerabilidad logre pues a disminuir esos riesgos y al contrario, producir esta conexión que tiene que ver con el desarrollo del crecimiento y del órgano, así como lo que es el axón, las dendritas y la sinapsis neuronal que se va a dar en esta migración de neuronas, ¿no? Que tiene desde el progenitor hasta el alumbramiento del niño. Luego vamos a ir viendo nosotros ciertos periodos que tienen que ver de alguna forma con lo que es eh, los factores de riesgo. Hemos hablado de algunos factores de riesgo. Ya hemos dicho el entorno, hemos hablado también de la parte genética. ¿Qué tan importante es disminuir ese tipo de mm, partos, ¿no? Muy continuos en edades muy tempranas o en madres muy añosas? También ya vienen con algún factor de riesgo, más aún cuando el niño es prematuro, el extremadamente prematuro, con un peso menor a 1.500 gramos o menor a 32 semanas. Hay a veces infecciones intrauterinas. Y en las zonas que tenemos alto riesgo, por ejemplo, presentarse dengue, zika, chikungunya, que por sí tenemos un riesgo de lo que es la microcefalia y la hidrocefalia ahí. Pero también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con nuestros hábitos nocivos, esos hábitos que nos cuestan cambiar mucho, como es de repente el consumo de alcohol, de drogas y algunas patologías que pudieran presentar de repente la madre, ¿no? Dentro de ello lo que es el VIH, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay otros niños que vienen con riesgo, que en el momento del alumbramiento, podemos decir nosotros, ¿no? Que de repente tienen un Apgar menor a 5. Hay otros factores de riesgo, y aquí lo vamos a separar de repente en los factores, primero, socioculturales y los otros factores biomédicos. Dentro del factor sociocultural, estamos hablando acá de los ingresos económicos en los lugares, pues, donde de repente eh, el estatus económico es de repente del muy bajo, los ingresos son muy bajos, que de repente aquí no hay ni servicios básicos y esto ya conlleva a otro tipo de problemas, parásitos, anemia, de repente lo que es la tuberculosis, el hacinamiento, que de por sí me va a conllevar a estas enfermedades, las enfermedades respiratorias constitutivas y repetitivas, problemas que pueden incrementar, porque como no hay servicios básicos, no hay agua, desagüe, no hay luz, entonces estamos alumbrándonos con lamparines, velas, que nos conlleva cuando hay bajos ingresos económicos y no hay los servicios básicos a tener un riesgo mayor. El que presente de repente alguna enfermedad, ¿no? Durante el embarazo, de repente lo que es un, una enfermedad de transmisión sexual, no solamente el VIH, ¿no? Sífilis, etcétera. También otro de los factores socioculturales tiene que ver con que lacten o reciban lactancia materna menos de 3 meses. También es un factor de riesgo. Así como que sea el niño que nace, sea pues el cuarto, ¿no? Tenga más de 3 hermanos anteriormente. También son factores de riesgo. Por eso es importante ver el espaciedad, el espacio entre niño y niño, ¿no? Porque realmente la mamá ya está agotada con el primero y el segundo y tiene que cuidar un tercero. Y algunos de ellos los abandona porque no está pendiente con cada uno de ellos lo que necesita, ¿no? Porque además de ayudar para trabajar, ya le queda poco tiempo para atenderlos. Si el niño acaba cuidado por el otro hermanito y el niño que tenía que desarrollar sus habilidades con el juego, tiene que madurar para poder criar al hermano y ya no es parte de ese aprendizaje. Los factores biomédicos que tienen que ver con el bajo peso al nacer, la edad gestacional menor a 37 semanas, es decir, un prematuro, ¿no? Para su edad, que es lo que tenemos nosotros que ir evaluando.
disminuyendo para que disminuyan también así las muertes no solamente maternas, sino también las neonatales. Por eso es que yo debo considerar primero una buena anamnesis y dentro de ello voy a hacer la recolección de datos mediante la historia clínica prenatal, la historia clínica durante el parto y posparto, además de averiguar, ¿no?, estos antecedentes neonatales que se van a presentar. La historia clínica obstétrica y materna es muy importante para poder ver estos factores de riesgos e intervenir de manera adecuada. El embarazo debe ser un embarazo pues en el cual yo encuentre seguridad. Ya vemos que realmente los partos eh, han ido disminuyendo, ya no vemos muchos, son muy poquitos los partos acá en Lima que pueden existir de repente por un parto no institucional. Entonces, eso es importante también ver y seguir trabajando la detección temprana y oportuna para poder controlar a esta gestante y así disminuir estos riesgos de prematuridad y de bajo peso al nacer, como las hemorragias, ¿no? Hacer un examen físico general adecuado en el que yo voy a inspeccionar el tono, la movilidad, ¿no?, la parte de la fascia, cómo están las faneras, los ojos, las uñas, ¿no? Los párpados están edematizados. Hay algunos síndromes neurológicos cutáneos de la piel, como unas manchitas, pero también hay la luxación de cadera o la displasia de cadera, que puede ser bilateral también. Y esta imagen que vemos aquí, que es osteoarticular del pivot. Tuve en el año 2022 un niño que llegó a hacer el establecimiento de primer nivel. Tuvo dos intervenciones. La mamá, ahí era trabajar primero con la mamá, la aceptación de la mamá hacia su niño, porque lo miraba, mira, tengo vergüenza, yo no lo quiero sacar, porque me da pena que se vayan a reír de mi bebé, ¿no? Por lo tanto, yo no he hecho nada, me he cuidado, ¿qué pasó? Es muy importante por eso evaluar. Luego, bueno, primero que la mamá aceptara la condición de su niño, que podíamos intervenir de manera adecuada, buscando algunas alternativas y evaluaciones a ver qué determinar. Tuvo dos operaciones, la mamá estuvo contenta después de la primera operación y durante el proceso que tuvo que ir el niño a rehabilitación, terapia física y a las demás intervenciones para poder mejorar esta parte de la articulación, ¿no? También es importante que veamos la medición del perímetro cefálico en cada uno de los controles, pero también tenemos que ver la implantación del pabellón auricular, los ojos cómo están, si están almendrados, si cuando tomo uno hago el reflejo pupilar de ojo rojo, la reacción ante la luz del niño para poder ver el reflejo pupilar, que es importante poder evaluar. Y esta medición del perímetro cefálico, compararlo con las tablas de medición. Tenemos la de Fenton para niños prematuros y la tabla de la OMS para niños hasta menores de los 5 años. Luego tenemos nosotros también que hay que evaluar el examen físico por cada uno de los sistemas y poder evaluar cómo está creciendo nuestro niño, pero también identificando alguna enfermedad o patología. Evaluando el estado general del recién nacido, hay que ver la reacción, la actividad del niño y esta diferencia del sueño, este sueño profundo o este sueño muy ligero que de repente el niño está constantemente despertando, ¿no? Y que de repente no está alerta o el que no está alerta. Son dos grupos. El que duerme mucho, que está pasando, porque duerme tanto que no se levanta ni para lactar. Si yo no lo levanto, no se despierta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese parto, ese embarazo? O este niño de repente, que también tenemos que ir viendo la hiperactividad, pero también el tono. Si es un tono laxo, flácido, como vemos acá, ¿no? Tiene mucho que ver con el tiempo de la edad gestacional y esta somnolencia. En algún momento hay niños que, por ejemplo, las mamás trabajan en un laboratorio y están trabajando con algunas sustancias tóxicas, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, ni siquiera que estábamos gestando, nos dimos cuenta, ¿no? Sucede en algunas mamitas. Y cuando ya pues se dan cuenta, de repente el bebé pasó de los 3 meses ya de gestación y vemos que de repente la mamá pudo adquirir estas sustancias a través de la absorción de la piel y que nos pueda conllevar a una enfermedad. Conocí a un niño hace, ¿no?, de como 14, 15 años, bueno, que la mamá trabajaba en algún momento
en, en una fábrica de pescado. Hacía los análisis de la harina de pescado. No sabía que estaba gestando. Posteriormente, durante todo el embarazo, un embarazo normal, un parto normal. En el alumbramiento hace en las primeras horas un periodo de hipoglicemia, porque decía que no tenía leche, y el niño lloraba y lloraba, ¿no? Y entonces este niño, por ejemplo, y le toco el caso por esta parte de acá, de la somnolencia, ¿no? Y este niño entraba en somnolencia, horas de horas, y no despertaba ante ningún estímulo, simple, sino el estímulo doloroso, era un movimiento y seguía durmiendo. Y luego pasaba horas y horas despierto, y era recién nacido, pero otras horas en el cual dormía y nada lo despertaba, ¿no? Bueno, esta mamá pues andaba muy preocupada, en un inicio dijeron es sepsis, no, es una secuela de la hipoglicemia. Y luego veíamos pues que realmente no mejoraba el niño. Comió licuados hasta cerca de los 2 años y medio. Tenía que ver que la mamá había absorbido alguna sustancia, algún reactivo que utilizó en este procesamiento de la harina de pescado. Y el niño nació en la evaluación ya a los 26, 27 días se identificó que había tenido un desorden metabólico, ¿no? Y el niño tenía hipotonía generalizada, ¿no? Somnolencia, no resonaba a estímulos excepto al doloroso, con mucho trabajo, amor, cariño, intervención, porque había que ir a terapias para poder desarrollar ciertas destrezas y habilidades que el niño tiene. Y luego, pues, hasta ahora, si bien es cierto, le cuesta un poco aprender, no es como los demás niños que tienen, ¿no? La señora tiene varios niños, pero este niño que fue el mayor, está yendo bien en la escuela, ya está en quinto secundaria, pero ¿qué sucede? Ha tenido que trabajar desde el momento del alumbramiento, desde que le dieron el alta y se dieron cuenta que el niño pues no podía lactar bien, no había fuerza, ¿no? Y tenía un llanto, ese llanto característico que no me puedo olvidar, en el cual el niño no se calmaba con nada, lloraba intensamente. Era un llanto como que algo le dolía, pero no sabíamos qué le dolía, decía la mamá, ¿no? Y que recién al mes se dieron cuenta que era una hipotonía, que por eso no funcionaba bien y que el niño entraba en estado de somnolencia por este desorden metabólico que presentó y no como una secuela en un inicio de la hipoglicemia que había presentado. El niño requiere de estímulos y de los estímulos, qué mejor que el cuidador, papá, mamá, en el que le va a brindar estos estímulos externos para que los conozca, los sienta y se sienta que está con alguien y no está solo. Hay que vigilar también el sueño, si este sueño es muy profundo, es muy débil, cómo está durmiendo, cuántas horas duerme el niño. No solamente en los primeros 1000 días, sino también hay que velar nuestros sueños desde el nacimiento y posterior a ellos también. Poner una rutina, un hábito del sueño. Y el niño a veces está despierto, apareciera que está normal, pero siempre está alerta, que también sucede en algunos de ellos. 40 semanas de gestación, el niño está alerta y también a veces tiene mucho sueño, pero hay que ver esos movimientos, si son asimétricos, la tonicidad, la fuerza de los músculos, cómo están los reflejos. Hay que ver las posturas. Vemos acá la atracción de la postura cuando vamos a hacer el examen. En la primera imagen que vemos arriba, ¿no? Vemos acá esta, esta posición para el examen físico, de tal manera que nosotros vamos a evaluar algunos criterios para poder ver nosotros la postura. Un niño prematuro con un niño a término es diferente, ya que vemos nosotros que un niño prematuro, vemos, se queda quieto, los miembros superiores y inferiores están así, tal y como se quedan, están como que estuvieran en reposo. Y cuando yo voy a hacer la tracción, dejamos caer la cabeza. Esos son parte de la evaluación neurológica que yo tengo que ver, que no debería darse. Y si yo lo tengo en posición, en suspensión, dejamos caer. Tanto brazos y piernas se chorrean, como que estuvieran chorreando, colgando, ¿no? Que es lo que estamos evaluando, que son unas señales de alerta o de alarma en el desarrollo del niño cuando evaluamos la parte neurológica. Luego tenemos que si yo lo pongo de cúbito ventral, ¿no? Vamos a ver cómo tienen brazos y piernas, en qué posición están como el sapito pegadito al cuerpo o la hiperestiran cuando hay algún estímulo, ¿no?
Ahora, tenemos que evaluar también aquí nosotros los reflejos, y dentro de los reflejos tienen que ver, ¿no? El reflejo de succión que vienen con ellos o reflejos primitivos, el reflejo de marcha, reflejo de extensión cruzada, el reflejo de moros, está alerta, ¿no? Y cómo es ese control cefálico que el niño va a tener. Si en el llanto hay una asimetría de la cara, si hay una cianosis al momento del llanto, ¿no? Que se pueda presentar. También vemos que hay algunas recomendaciones y algunas técnicas que tenemos que evaluar, que mucho en esta parte del neurodesarrollo tiene que ver con la crianza. Cuando nosotros tenemos costumbres, crianzas, estas se van transmitiendo de generación en generación. De las familias pues muy jóvenes a las familias más antiguas, de repente los bisabuelos, tatarabuelos, o familias dispersas, que es un acompañamiento y que se va aprendiendo conforme van pasando, conforme vamos nosotros transmitiéndonos de unos a otros, ¿no? Ese es como parte de los antecedentes. Y lo importante aquí es que nosotros no tratemos de dar qué diagnóstico es que tiene el niño, sino es detectar esta señal de alerta. Ya sé qué es lo normal, cuál es la señal de alerta, que me va a poder permitir comprender, ¿no? Esta etapa del desarrollo infantil. Y que la tenemos que hacer en cada momento. Cuando viene un niño para medicina y yo tengo que evaluar, cuando viene un niño de repente para el crédito, tengo que ver cómo están ciertas habilidades y destrezas, buscando que el niño esté calmado al momento de evaluarlo, e ir conociendo cómo este cerebro del niño va a ir desarrollando, pero va a ir logrando ciertos hitos del desarrollo que me van a poder permitir ir viendo, ¿no? Qué factores me ayudan a desarrollarlo y cómo intervenir de manera adecuada para que estos hitos logren una capacidad máxima. Es una prueba. A ver un momento. Listo. Primer año de vida, denominado desarrollo motor normal o verticalización, el cual es un pilar importante de la construcción de la inteligencia. El ser humano nace en posición horizontal y provisto de una poderosa carga genética para ponerlo de pie en un periodo de 1 año. A este proceso se lo denomina desarrollo motor normal o verticalización. El proceso de verticalización empieza desde boca arriba hasta posición de pie y marcha desde boca abajo. Hasta posición de pie y marcha. La verticalización es una prueba de la maduración del cerebro y factor determinante para la existencia de las redes neuronales o sinapsis. Las neuronas son células nerviosas capaces de conectarse entre sí mediante procesos electroquímicos llamados sinapsis. Cada neurona sintoniza con otras 10.000 neuronas, un proceso que se potencia con el aprendizaje y que demuestra la gran plasticidad que tiene el cerebro humano. El recién nacido tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero aún hay muy pocas conexiones neuronales. Se estiman 253 millones de conexiones o sinapsis, alcanzando a los 4 años 1.000 billones de conexiones o sinapsis, la mayor cantidad en toda su vida. Las redes neuronales se irán creando a medida que el niño crece, a través del movimiento y la estimulación de los sentidos que recibe de su entorno. Todo lo que el niño experimenta, tanto por estímulos internos como estímulos externos, es un continuo tejer de redes neuronales. ¿Bajo qué parámetros medimos la verticalización? Hitos del desarrollo. Final del tercer y principios del 4º mes. Observe el apoyo de codos, con la pelvis en reposo, la cabeza y las piernas levantadas. Final del tercer y principios del 4º mes. Brazos y piernas están delante del cuerpo. Observe el movimiento de asir de manos y pies. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe el apoyo de la mano con la pelvis apoyada. La cabeza, el pecho, a veces también el vientre y las piernas se levantan del lecho. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe la coordinación ojos, manos, pies. El lactante ya es capaz de cogerse los pies con las manos. En el 9º y 10º mes, el lactante se balancea sobre manos y rodillas. Se sienta solo. Primero se sienta de costado y luego pasa propiamente a sentarse.
En los 12 hasta los 16 meses, posición de Kukla. Esta posición debe ser entendida como la preparación para la vertical. En esta postura suele jugar el niño durante largo tiempo. Si el ser humano tiene la carga genética para verticalizarse, ¿por qué entonces hay bebés que no gatean desde los 9 meses, no se paran desde los 10 meses y no caminan a partir de los 12 meses? El factor determinante es el entorno. Entendemos como entorno a las personas más cercanas que están con el bebé. Por ejemplo, la madre, el padre, la familia. El entorno puede ser un factor beneficioso siempre y cuando hay un vínculo humano, información de los padres, pasar tiempo con los bebés en el piso. Tiempo designado para estimular al bebé es darle oportunidad a desarrollarse. El entorno llega a ser un factor perjudicial cuando usamos el celular o la televisión para distraerlos. Dejarlos mucho tiempo en el carrito, la silla o el sofá para jugar. Sostenerlos en brazos más de lo necesario. Dejarlos en el andador o el cargador para mantenerlos quietos o en el corral donde no tienen oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué es importante que el lactante esté de pie sin apoyo a los 12 meses? Porque el ser humano necesita autonomía para conocer el mundo y continuar con el establecimiento de las conexiones neuronales y organizar mejores funciones hasta los 3 años de vida. Como padres, al convertirnos en un entorno favorable para nuestros hijos, el cerebro de los niños logra mejores funciones y al lograrlo, esto resulta ser una verdadera gimnasia del cerebro. Gran parte del lóbulo frontal de ambos hemisferios controlan las manos. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, lenguaje hablado, capacidad para los números, lenguaje escrito, lectura, razonamiento. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, afecta gran parte de los lóbulos frontales, sentido musical, formas tridimensionales, sentido del arte, intuición, imaginación. Sin embargo, en función, ambos hemisferios se integran. Recomendaciones para bebés de 0 a 1 año. Según el diagnóstico funcional de Múnich, el bebé debería estar boca abajo mientras está despierto lo más pronto posible. No sentar al bebé antes de que él mismo pueda hacerlo solo. 99% de los bebés lo hicieron a los 9 meses. No ponerlo de pie antes de los 10 meses. Se espera que como consecuencia del gateo, él mismo lo haga apoyándose. No hacerle caminar antes que él mismo gane el equilibrio, a través de la posición de Kukla y la marcha lateral por los muebles. Recomendaciones para niños de 1 a 3 años. Entre los 12 a 18 meses, deberían llevar un vaso sin tapa a la boca. Entre los 14 a 21 meses, debería comer solo con cuchara sin torcer la mano y calculando la llegada de la cuchara a la boca. Entre los 16 a 24 meses, debería hacer torres de 2 y de 4 cubos. Entre los 24 a 31 meses, debería quitarse solo los pantalones. El desarrollo motor y la maduración del cerebro son la base para incrementar la velocidad del proceso del pensamiento. Entonces, dentro de las conclusiones que vamos a tener que tienen que ver con lo que esos factores que afectan el neurodesarrollo infantil, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿no? ¿De qué depende el desarrollo, ¿no? eh, infantil del niño? ¿De qué va a depender el desarrollo motor? ¿No? Va a depender mucho de la maduración del sistema nervioso central. También tiene que ver con este desarrollo de los órganos de los sentidos. Y lo que acabamos de ver este video nos complementa, ¿no? Qué tan importante es este acompañamiento. Es realmente este cuidador en el que realmente tiene que darle esta parte afectiva, social, de maduración, ¿no? Para que este periodo de plasticidad en el que el niño va a absorber cada una de estas habilidades y destrezas sean favorables con este vínculo para él. El niño va a aprender y va a pasar de una etapa a otra si el ambiente es favorable, si el cuidador pues hace su tarea, que es el acompañamiento, el que va a preparar desde la ropa el espacio para que se pueda desarrollar y también el periodo de el que el niño aprende a desarrollar el área motora. Y yo les decía, ¿no? Cuando yo tengo niños, si bien es cierto, no todos gatean porque nosotros, muchas veces los padres, les bloqueamos el área, no tienen para poder desplazarse y están prácticamente en el andador o de frente
en el andador o en el corral, que no permite el desplazamiento porque nos limita, y en el andador que empieza el niño a caminar sin saber aún pasar de una posición echado vertical a sentado o viceversa, o hacer el giro y poder de repente ponerse en 4 puntos y ponerse de pie. Ah, pero camina, sí, pues el mío caminó a los 10 meses. Y como que fuera una competencia entre los niños de qué niño, cuál de los niños camina más rápido. Pero son niños que muchas veces no aprenden a desenvolverse en el entorno. Todo el tiempo están parados, cogidos, para no caerse. Y el entorno que tienen para jugar, conocer, tocar, explorar, no lo pueden hacer, porque el temor de ellos es no lograr a caerse. Por eso que nosotros debemos trabajar de alguna manera con nuestros niños y en la familia, diciéndole primero que creen un espacio de juego, que les den las comodidades, ropa cómoda, juguetes apropiados para la edad, que realmente si es que ellos ven que el niño ya controlaba esfínteres, ya tenía y pronunciaba 20 palabras, entendía los mensajes, el lenguaje comprensivo, y de un momento a otro dejó de hacerlo, me voy a preocupar. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Si de repente yo tengo un niño que, si bien es cierto, evalué con los screen, con los test de desarrollo, y hay habilidades o hitos o áreas que aún no lo desarrolla, pero que con algunas pautas que le doy, el niño va mejorando, no me preocupo. Voy observando, voy midiendo cómo está el perímetro y voy dándole lo que necesita, que son los factores para que estas áreas desarrollen. La preocupación es cuando el niño dejó de hacer algo que ya hacía, o cuando el niño no evoluciona y no mejora. Pese a los criterios, a los cuidados, a la intervención, el niño no mejora. Ahí me voy a preocupar. Además de tener en cuenta una alimentación saludable y un apego y vínculo seguro. ¿Alguna pregunta que tuvieran en este tema? Como ven, los factores son muchos, pero todos tienen que ver con este entorno favorable y la familia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estimados participantes, tienen la oportunidad en estos momentos de poder realizar alguna pregunta o si tienen alguna duda a través del chat o la opción de poder levantar la mano para poder habilitarle el audio. Tenemos una pregunta de la licenciada Mireya, indica, maestra, la evaluación del desarrollo es en un prematuro, ¿hasta qué edad se va a trabajar? Ok. En cuanto a lo que es un niño prematuro, cuando nosotros evaluamos, vemos que este niño prematuro, al momento de evaluar el desarrollo, ya vienen con un factor de riesgo, el ser prematuro. Hay que ver con cuántas semanas de gestación nació. Cuando nosotros evaluamos el desarrollo, tenemos que hallar la edad cronológica, es decir, la edad cronológica es la edad que el niño tiene, pero la edad cronológica corregida es la edad que el niño tiene, pero descontando las semanas que le faltó del alumbramiento. En el tercer tema que vamos a hacer lo que es el EDP, tenemos la fórmula y el ejercicio cómo hallar la edad cronológica corregida para prematuros, licenciada Mireya. Ahí lo vamos a ver con el ejemplo, pero lo hallamos hasta los 2 años y hacemos el descuento, ¿no? Desde 40 semanas de gestación a la edad que nació el niño para saber cuántos días y qué edad tiene en realidad. Y evaluarlo de acuerdo a la edad corregida, no a la edad cronológica. Ok, tenemos la consulta de la licenciada Karen. Indica, ¿qué se puede hacer en comunidades cuando vienen mamás con 4 o 5 hijos? En realidad lo que tenemos que trabajar aquí es lo que es la planificación familiar, que se trabaja con todo el equipo multidisciplinario y a veces cuando las mamás pues tienen niños muy seguidos en la parte del desarrollo neurológico y el desarrollo del niño, muchas veces la mamá está agotada, tiene que salir a trabajar y dejar a este niño con al cuidado de otro niño más grandecito, que dejó de jugar por atender al hermano. Entonces, esa etapa en la que tiene que disfrutar, aprendiendo, jugando y desarrollando las habilidades, se van a ir perdiendo. Y entonces, importante por eso, trabajar, trabajar en este sentido, buscando justamente el espaciamiento entre un embarazo y el otro. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar desde la etapa, no del embarazo, sino desde el adolescente,
para poder, primero, explicarle a ellos no solamente el riesgo que trae el inicio temprano de relaciones sexuales, sino también las enfermedades que pueden presentarse y los problemas con el niño. Mientras más temprano inicien a veces las relaciones sexuales, mayor riesgo de iniciar a temprana edad tener un embarazo, ¿no? Y más números de niños también por la continuidad. Es importante por eso trabajar explicarle acerca de estas complicaciones que puedan darse a un niño prematuro, las muertes maternas, el bajo peso al nacer, y poder trabajar con ellos también, ¿no? El autoestima, porque a veces vemos que hay madres que tienen varios niños y realmente tiene mucho que ver con su autoestima, con su cuidado, porque siempre están pues a la espera, ¿no? De que, a la espera de que realmente eh, el esposo le pueda dar dinero para poder tener y están a veces sometidas, ¿no? Entonces trabajar con la parte psicológica también con ellos, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros que ver. En cuanto a lo que es, ¿hasta qué edad se puede esperar para que el niño camine sin apoyo? Hasta el año 6 meses, hasta el año 6 meses. Sabemos que al año 3 el niño va a caminar, eh, realmente, al año el niño camina con un apoyo. Al año 3 puede caminar solo, pero hasta el año 6 meses se puede esperar. Cada niño tiene una velocidad diferente, pero lo más importante es ver cómo le doy yo este entorno, si es favorable o no para desarrollar estas habilidades. ¿Qué pasa si tengo un niño que se sentó bien sin caerse a los 5 meses? Un mes y empezó a pararse solo con apoyo de los muebles a los 7 meses y medio. Es porque nosotros aquí le hemos dado herramientas. O sea, el niño empezó a tener herramientas. Y estas herramientas fueron de que es lo mismo que sucede cuando yo le coloco al andador, cuando yo le coloco, perdón, al corral. Una vez que el niño empieza a descubrir que cogiéndose de las, de los, de las mallitas del corral empieza a ponerse de pie. Entonces ya no gatea, porque cogiéndose va a avanzar. Entonces le estamos limitando, sin querer, estamos limitando nosotros a que el niño empiece a explorar. El niño que gatea, por ejemplo, es un niño que va a aprender, lo que es la lateralidad, derecha, izquierda, va a desarrollar más los hemisferios. Es como cuando, es como cuando yo coloco a un niño, ¿no? Cuando yo coloco a un niño a que ese niño pues empiece, primeramente el niño empiece a, este, a caminar sin haber hecho los giros y la parada, ¿no? Por eso que tenemos nosotros que ir trabajando mucho estos espacios con ellos y decirle realmente, ¿no? Qué tan importante es que nosotros no saltemos las etapas y que le demos un entorno adecuado para ellos, muy adecuado. En lo que es, claro, nosotros tenemos un paquete de intervención que se le brinda al adolescente. Ahí vemos, primero, el retraso del inicio temprano de relaciones sexuales, es uno de ellos. El otro que nosotros trabajamos también es mucho lo que son las enfermedades de transmisión sexual que se pueden dar, pero para esto se trabaja mucho la autoestima. Y cuando el adolescente tiene que aprender a decir no, muchas veces no dice no por no ser excluido de los grupos. Entonces, trabajar toda esa parte en lo que es el adolescente nos va a ayudar también a trabajar esa etapa, ¿no? De los embarazos no deseados, de la prematuridad, las muertes maternas. Creo que había por ahí otra pregunta. Así es, Magíster Roxana. Tenemos una pregunta adicional. A ver, lo último que escribió nuestra licenciada Mireya indica, ¿cómo podemos desarrollar la agudeza visual en niños menores de 3 meses? Ok, a ver, sabemos que los niños, pues, los primeros 3 meses, ellos no ven de manera muy clara, ¿no? Ven como sombras, van a abrir y cerrar los ojos, por ejemplo, a lo que es ante la luz, ¿no? Como van a parpadear, van a cerrar los ojos. Vamos nosotros a trabajar mucho con lo que es
juguetes o sonajas que tengan más o menos el campo visual de 10 a 12 centímetros, como tenemos nosotros dentro de la batería del EDP, que nos ayuda en el color rojo que el niño pueda buscar de un lado a otro. Primero el niño aprende a desarrollar y hacer la búsqueda en la parte de la agudeza visual a 90 grados, del centro hacia la derecha o hacia la izquierda. A veces también la mamá se pone cerca a él y le habla y se va acercando de un lado a otro para que el niño busque a la mamá, el seguimiento con la mirada, ¿no? Si bien es cierto no la ve clara, pero la ve como mancha, como imagen, hasta que poco a poco, después de los 3 meses, empezamos a trabajar con otros colores. En una primera etapa trabajamos con rojo, con negro, para poder desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y no solamente trabajamos la parte de la agudeza visual, también la parte de lo que es la auditiva, ¿no? Cómo el niño se va a calmar ante de repente escuchar la voz de la mamá. Recuerden que trabajemos nosotros la parte sensorial con los sentidos, va a desarrollar mucho ciertas habilidades en los niños, ¿no? Que también cuando vemos que el niño tiene algún problema neurológico, estos problemas se van a ver notorios en algunas de las áreas sensoriales, ¿no? Que es la que tenemos que trabajar. Desde la parte táctil, y que el niño de repente no puede identificar, ¿no?, la parte sensorial con lo que es un algodón con una pluma o con una tela áspera, porque no la reconoce su cuerpo y que hay que trabajar sensorialmente, ¿no? Y la mamá le pone obstáculos, no le deja meter la mano a la comida, no le deja coger los objetos, no quiere que se ensucie, no quiere que se embarre. Y nosotros vamos identificando, a veces se nos pasa. Tú tienes al niño ahí en la consulta y el niño se desespera porque se manchó la mano, pero de repente está con problemas sensoriales en la parte táctil, que no quiere ensuciarse, se desespera. Hay que trabajarlo gradualmente, manchando su mano con la comida, de repente poniendo la gelatina en la mano, luego poniéndole la manito en el agua con lo que es el chuño, con la arena, y ir trabajando cada uno de estos sentidos, ¿no? El masajear al niño de manera suave, de repente la mamá tiene que relajarse y hacerle caricias. El niño que no está acostumbrado a las caricias no te va a recibir tampoco de repente un abrazo. No obligar al niño a abrazar, porque él tampoco, de repente hay un problema sensorial táctil que le prohíbe y que no quiere, pero no nos hemos dado cuenta de por qué no quiere. Señora, no, abraza a tu tío, saluda a tu tío, saluda al otro, pero no sabemos qué pasa, qué siente el niño. Esos rechazos hay que observarlos, preguntar, ver qué está pasando con ellos. Vamos a continuar con los principales problemas del neurodesarrollo, porque tenemos todavía otros 2 temas que dar, ¿no? Y si hay alguna pregunta, la vamos desarrollando de repente. ¿Está bien? Así es, Magíster Roxana. Para comentarles nuevamente a los participantes, estaremos continuando con la segunda ponencia de la